Estamos reconociendo o aprendiendo de la vida de Abraham en las últimas semanas, en las últimas 3 semanas o en los últimos 3 estudios que hemos dedicado a hablar acerca de Abraham, este personaje importante en el libro de Génesis, que como ya mencionamos, contiene más de 10 capítulos, un poquito más, en lo que su vida o su historia está siendo narrada para nosotros a través de la pluma de Moisés. No solamente es importante reconocer eso, sino es importante reconocer que alrededor de la historia de Abraham, alrededor de la vida de Abraham, hay historias paralelas, como el caso de hoy, que vamos a hablar de Lot, y vamos a regresar en el capítulo 19, otra vez al tema de Lot. Pero yo quisiera titular lo que vamos a aprender esta noche, una decisión imprudente. Porque lo que vamos a observar es que Lot tomó una decisión imprudente en esta historia, una decisión por la cual Lot va a tener que pagar un alto costo. No lo va a pagar rápidamente, pero lo va a pagar. Y yo quisiera que mientras nosotros meditamos en eso, en ese alto costo que Lot va a tener que pagar en el futuro, en esta decisión, nosotros pensáramos en que lo mismo sucede con nosotros. Las decisiones de hoy son el presente de un mañana o son nuestro futuro, como lo quieras decir. Tu presente ahora, mi presente ahora son las decisiones del ayer. Entonces aquí vamos a encontrar algunas cosas que son importantes para destacar o para reconocer. Quiero que vean los 4 eventos que el capítulo nos va a narrar, simplemente como una introducción. Primero vamos a ver que la familia de Abraham, que en el capítulo anterior estuvo en Egipto, ahora está regresando de nuevo a Canaán, la tierra prometida, aunque Abraham está viviendo allí como un extranjero. Número 2, observe cómo las familias de Abraham y de Lot fueron enriquecidas, crecieron tanto que llegó el momento que sus pastores o sus empleados comenzaron a tener riñas entre ellos, discusiones entre ellos, y entonces ellos deciden separarse. Y Abraham le da la deferencia a Lot de que él pueda ser el primero en escoger, y Lot toma la tierra en el valle, una tierra donde va a encontrarse con 2 ciudades que más tarde van a ser importantes en el libro de Génesis, Sodoma y Gomorra. Número 3, Dios nuevamente promete dar a Abraham muchos hijos y muchos nietos, así como la tierra de Canaán. No solamente le recuerda que deben de, que va a tener nietos, sino que nuevamente Dios le recuerda que le va a dar Canaán. Y finalmente, Abraham es llamado a las llanuras de Mamre y va a construir allí otro altar al Señor. Eso es lo que el capítulo en sí nos va a hablar. ¿Qué nos enseña este pasaje? Bueno, veámoslo, vayamos a él, rumiemos el pasaje conforme vamos avanzando en él. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer, con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Observen algo. Moisés quiere que sepamos, y por eso da el dato, quiere que sepamos que Abraham está regresando a Canaán con una riqueza sustancial. ¿Por qué es que Abraham es un hombre, como dice aquí, que poseía o que tenía posesiones? Bueno, hay que ser claros, Dios lo está bendiciendo, y por eso es que Abraham es un hombre que tiene ciertas posesiones. Eso a veces pudiera ser para algunos que aprovechan ese tipo de pasajes para predicar un evangelio a modo o un evangelio que tiene que ver con prosperidad. Bueno, nos damos cuenta que así como la Biblia nos dice que Abraham fue rico o que fue un hombre que abundó en sus posesiones, también nos habla de otros hombres que no tuvieron. Jeremías fue un hombre que sufrió, los profetas fueron hombres que sufrieron, y no por eso
no fueron obedientes a Dios. Lo que me queda muy claro es que Abraham está siendo bendecido por una razón. Dios lo quiso bendecir. Tan Dios lo quiso bendecir en este pasaje que no solamente él fue bendecido, sino Lot fue bendecido. Entonces, a veces, cuando yo me junto con gente bendecida, o cuando tú te juntas con gente bendecida, hasta a nosotros nos va a alcanzar la bendición de esa persona. Pero no tiene que ser, no hacemos de eso una doctrina. Pero pudiera ser que eso funciona en algunos casos. La abundancia, esto bueno que fue bueno para Abraham, la abundancia también puede llegar a ser un problema para el hombre. Hay hombres que pudieron vencer sobre la tentación de la pobreza, pero no pudieron vencer sobre la tentación de la riqueza. Déjame te digo esto, yo he conocido a hombres que mientras estuvieron en necesidad económica, fueron santos, buscaron al Señor, dependieron del Señor. En la alacena no había nada al momento de decir, hemos cenado para el desayuno, y eso los hacía pasar orando 2 o 3 horas por la madrugada, y en la mañana Dios les proveía el desayuno y la comida. Y ellos vencieron sobre la tentación de la pobreza porque fueron dependiendo de Dios. Pero cuando la riqueza llegó, la riqueza fue tan abundante que se olvidaron del Dios que trajo o que permitió que esa riqueza llegara. Y ahí es cuando digo que algunos hombres triunfan o vencen sobre la tentación de la pobreza, pero cuando después la riqueza llega, no saben qué hacer. La abundancia puede ser un problema para el hombre, y la manera como voy a tratar o como vas a tratar con la abundancia hablará mucho de quién eres, hablará mucho de tu mayordomía y hablará mucho de las cosas que pueden dominar tu alma y tu corazón. Yo sé que el dinero es un bien material, el dinero es necesario, la comida no te la regalan, la luz no te la regalan, el agua no te lo regalan, todo nos lo cobran, el dinero es necesario. El problema no es el dinero, el problema es cómo nosotros vamos a tratar con el dinero, cómo nosotros vamos a verdaderamente ser buenos o malos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado. Así que vean cómo Abraham está regresando de Egipto a Canaán, y Moisés se asegura de decirnos que este hombre realmente ha sido bendecido económicamente por Dios. De nuevo el patriarca está pisando el territorio cananeo después de experimentar una vergüenza por su proceder deshonesto en Egipto. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Él mintió cuando estuvo en Egipto acerca de Sarai, su esposa. Él dijo que era su hermana, realmente era su media hermana, pero también era su esposa. Entonces Dios tuvo que enviar un sueño al rey para impedirle que él tocara a esta mujer, porque era una mujer casada, era una mujer pactada en matrimonio. Entonces vean cómo Dios tuvo que pelear y Dios tuvo que cuidar por Sarai, cuando esa es la labor en el matrimonio de un hombre. La labor de Abraham acerca de Sarai era cuidarla, era protegerla del mal, y en vez de hacerlo, pareciera ser que él la acercó a ello. ¿Por qué Dios está cuidando de Sarai? Bueno, porque Dios ha dado una promesa. Esa promesa se la ha dado a Abraham, pero esa promesa, cuando él se la dio, Abraham está en pacto matrimonial. Así que la promesa que Dios le está dando a Abraham involucra a Sarai, porque ella es la madre del heredero o es la madre del descendiente de Abraham, y entonces el Señor sale al cuidado de ella. Eso nos recuerda, queridos hermanos, que Dios siempre salvaguarda sus promesas. A pesar de todo conflicto, nosotros entendemos u observamos que Dios salvaguarda su promesa. Observemos nuevamente cómo por un lado Dios está bendiciendo a Abraham y por otro lado el pecado de Abraham está presente. ¿Lo ven?
Dios lo está bendiciendo, pero Abraham miente. Observen cómo Dios está bendiciendo grandemente a la familia. Todavía no ha llegado el heredero, pero la bendición está llegando en forma de ganado, en forma de empleados o siervos. Realmente Dios está bendiciendo esta familia mientras ellos estaban peregrinando en la tierra de Egipto. Pero aquí es donde entonces está el peligro. Para muchas personas, la riqueza proporciona, las finanzas proporcionan una gran distracción y una gran disuasión del servicio fiel a Dios. Aunque aquí vemos que este no es el caso de Abraham, tenemos que decir que el dinero, las posesiones, los recursos que podemos manejar nos pueden llevar en ocasiones o muy cerca de Dios o muy lejos de Dios. Entonces vamos a recordar lo que Pablo le dice a Timoteo acerca de esto. Primera de Timoteo 6, verso 9. Pero los que quieren enriquecerse, ojo, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Yo me voy a detener aquí. ¿Quién dice la Biblia que tienta? ¿Satanás o Dios? ¿Quién es el tentador? Satanás. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación. Bueno, Satanás entonces nos va a tentar en algún aspecto de nuestra vida económica o financiera. Luego dice, caen en lazo. Lazo tiene la idea de atarnos, de detenernos, de sacarnos de la jugada. Y luego vean, y en muchos deseos necios. Nuestra necedad asociada al dinero, a un carro, a una posesión, realmente nos puede llevar muy lejos. Como dice el pasaje, nos puede hundir en la ruina y en la perdición. Bueno, como Marco predicaba el domingo, y él hablaba de este caso de los de gente que invirtió todo su dinero en estos sistemas piramidales, donde básicamente tenían una gran promesa de reembolso, y donde tenemos ahora un montón de gente en la ciudad y en la zona que cayeron, como dice el pasaje, cayeron en tentación, cayeron en lazo, fueron lazados por estos embusteros y engañadores. Luego sus deseos necios los llevaron a no invertir una porción o un porcentaje, sino a invertir todo. Y finalmente ellos estaban hundidos, algunos en la ruina, algunos en la perdición, de tal forma que hace algunos meses algunas personas decidieron quitarse la vida, simple y sencillamente porque lo habían perdido todo absolutamente. Vean lo que dice el verso 17. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Las riquezas son inciertas. ¿Por qué son inciertas? Se esfuman, se van. A veces las señoras preguntan a los señores en su casa, ¿y dónde está el dinero que la raya o lo que tú quieras? Y a veces la respuesta es esta: ya nos lo comimos. ¿No lo viste? Nos lo comimos. Pero vean esto, el dinero tiene esa facilidad. Tarda mucho en llegar. Trabajas un montón, dedicas 10, 15, 20, 30, 40 años de tu vida para ir haciendo un poco de colchón. Y de repente cuando hay que gastarlo,
el dinero se esfuma. Entonces dice verso 17, a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir. Observa el propósito por el cual Dios daría abundantemente a una persona. Obsérvalo, escúchalo. El cual nos da abundantemente todas las cosas para que las ¿qué? Para que las disfrutemos. Pero usted y yo conocemos a un montón de gente que tiene su casa, pero no la disfruta. Tiene su carro, pero no lo disfruta. Tiene 1 o 2 closets llenos, pero tampoco los disfruta. Si es dama, tiene 60 pares, 40 pares, 30 pares de zapatos, pero todos están feos, ninguno lo disfruta. ¿Ven cómo rápidamente podemos caer en la tentación del dinero? Dios te da poco o mucho para que ¿lo qué? Lo disfrutes. Puedas estar agradecido con Dios, puedas decir, Señor, gracias porque realmente ni merezco un par de zapatos y resulta que tengo 10 o tengo 15. Yo tengo un sobrino al que le gustan los perfumes. Cuando yo quiero hablar con alguien de perfumes, hablo con él y él me presume sus perfumes y yo siempre le digo, cuando yo sea grande, quiero tener por lo menos la mitad de tus perfumes. Pero pues realmente es un niño de 10 años, ¿no? Y yo siempre le juego la broma. Y la última vez que le jugué la broma me dijo, ya te entendí, tío, no te preocupes. La próxima vez que venga te voy a traer a regalar un perfume. No más que se le olvidó la promesa. Porque así son las riquezas. Prometemos cosas que vamos aparentemente a dar, pero no las damos. Entonces, vean una cosa. El Señor bendijo a Abraham. Como puede bendecir a cualquiera de los que estamos aquí o de los que no están aquí. Pero vean la respuesta de Abraham a este Dios que quiso bendecirlo. Abraham fue constante en su fe y continuó adorando al Señor en la tierra de Canaán. Después de que Abraham regresa de Egipto, él regresa a un lugar donde ya estuvo y va a hacer lo mismo que ya hizo. Él regresa a Betel, donde había edificado un altar y vuelve a adorar a Dios. Hay varias ocasiones en el libro de Génesis que nos relatan la historia de Abraham adorando en un altar a Dios. Eso nos recuerda que un hombre de fe, una persona que está entendiendo cómo Dios hace las cosas y está caminando con él y está peregrinando con él, es un hombre que va a regresar a la presencia de Dios a adorar. Hay una diferencia. La primera vez que Abraham estuvo en Betel y edificó ese altar, Abraham ha sido librado de la esclavitud a la idolatría. Abraham ha escuchado a Dios y ha salido de su tierra, de su casa y de su parentela. Pero ahora Abraham acaba de hacer algo que realmente es indigno delante de Dios. Dios le ha prometido a Abraham, te voy a bendecir. Y por Abraham librar el pellejo, se convierte en un mentiroso. Entonces, la primera vez tenemos a un esclavo del pecado, liberto por el Señor, adorando en Betel a Dios con tremenda libertad, ¿no? El Señor me ha libertado. Ahora tenemos a alguien que ha sido libre del pecado, el pecado que lo ataba a su casa y a su parentela, ha ido a Egipto y ha mentido y ahora está de regreso en el mismo Betel. ¿Qué hace un mentiroso en el altar de Dios? ¿Qué hace? Se arrepiente. Se arrepiente. ¿Qué es lo primero que Satanás va a hacer por ti y por mí cuando fallamos a Dios, cuando pecamos a Dios? Lo primero que Satanás va a hacer es mentirnos y engañarnos y decirnos, tú no eres digno de estar nunca jamás, de por vida, ni en esta era, ni en la venidera, en la presencia de Dios.
Pero Abraham entonces da la vuelta, regresa y viene a Betel a adorar al Señor y delante del Señor a arrepentirse por lo que él sabe que ha hecho mal. Ahora, ciertamente Abraham no tiene un mandamiento hasta ese día que diga, no mentirás, ciertamente, la ley no está todavía presente. ¿Cómo sabe Abraham que Dios no estuvo de acuerdo con eso? Porque pasó algo inimaginable. Un pecador, como es el rey de Egipto, resulta que tuvo un sueño donde Dios tuvo que hablarle y explicarle las cosas, cómo estaban sucediendo para salvaguardar la vida de Sarai. Entonces Abraham está regresando a Betel, está adorando al Señor, está en ese altar que ha construido años antes, pero ahora está teniendo que tratar con su propio pecado. Venir y confrontar su propio pecado delante de Dios, en el altar de Dios. Entonces yo creo que hay una buena aplicación en estos primeros versos para nosotros. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos delante de Dios, aunque el enemigo va a tener la misma estrategia y la misma forma de presentarnos a nosotros el modelo de decir, no eres digno para estar en la presencia de Dios, entonces nosotros tenemos que recordar que un día nuestro padre Abraham, el padre de la fe, el patriarca, el primer gran patriarca de la nación de Israel, estuvo delante de Dios como mentiroso, adorándole y arrepintiéndose de su propio pecado. Eso establece o eso va a establecer un ejemplo o un parámetro para cada patriarca piadoso que haya existido en el futuro. Una de las razones por las que creo que Abraham se dirige a Betel es porque necesita mostrar que está arrepentido genuinamente. Yo creo que cuando una persona está arrepentida genuinamente, va a dar los pasos que sean necesarios para solucionar su situación. Y el primer lugar donde yo tengo que ir es con Dios. Antes de poder ir con una persona, antes de poder ir con otra persona a arreglar una situación, mi arrepentimiento genuino tiene que empezar delante de Dios. Allí comenzó con Abraham. Imagina si Dios no hubiera salvaguardado la vida de Sarai, lo que pudo haber sucedido en Egipto. Sin embargo, ahora el patriarca arrepentido va a estar delante de Dios. Y es increíble cómo desde esta narración Dios estaba mostrando una gracia especial sobre su siervo, a pesar de las tinieblas, y quiso dar testimonio de su pacto a ellos. Los hombres de Dios se van a caracterizar por una cosa principal: adoran a Yahvé, adoran a Jehová, el verdadero y vivo Dios, y adoran no solo de manera individual, van a adorar en familia. Abraham va a adorar al Señor de forma personal y más tarde en forma familiar, y va a estar a lo largo del libro de Génesis, va a estar en 12 diferentes altares donde él va a buscar adorar y exaltar el nombre de su Dios. Ahora, la pregunta rápida que surge de esto es: ¿esto es lo que significa ser un verdadero seguidor de Dios? La respuesta es sí. La adoración de nuestro personaje en Betel en esta ocasión es la respuesta clara y correcta. Debemos ir a la presencia de Dios a adorar y debemos de ir a la presencia de Dios a arrepentirnos de nuestros pecados. Primera de Juan 1:8. Hijitos, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Confiesa pues tu pecado, reconociendo que tenemos un abogado. Esa palabra abogado allí es la misma palabra que en el Evangelio de Juan, en el aposento alto, en el capítulo 16, se le está dando al Espíritu Santo. Esa palabra abogado que Primera de Juan utiliza es la palabra paracletos en Juan 16. Así que lo que Juan, viniendo de la misma pluma,
Lo que Juan nos está diciendo es que realmente nosotros tenemos un paracletos en la tierra, que es el Espíritu Santo, y un paracletos en el cielo, que es el Hijo que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Alguien que puede estar alrededor de nosotros cuando fallamos, cuando pecamos, que puede redarguirnos, que puede convencernos de nuestro pecado, y entonces nosotros vamos y una vez más entregamos esa área pecaminosa al Señor. Verso 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones, otra vez, eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problemas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya problema entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que separes de mí, que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos. Pongan atención a eso. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyeran Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Otra vez, pongan atención a eso. Lot escogió, ¿lo ven? Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en la ciudad del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Observa eso. Los dos están siendo bendecidos. Lot no tiene una promesa de parte de Dios, la tiene Abraham, pero Lot anda con Abraham. Y vuelvo a decirlo, cuando andamos con gente que realmente está siendo bendecida por Dios, nosotros vamos a ser bendecidos. Así que para este momento las familias de Lot y de Abraham habían adquirido una considerable riqueza, lo que resultó en un conflicto entre los hogares. Observa que no se está peleando Lot y Abraham, pero los pastores de Lot y de Abraham están teniendo conflicto. ¿A dónde van a ir las vacas? ¿A dónde van a ir a comer los becerros? ¿A dónde van a ir a beber? Ya no caben. La riqueza en esta época no se mide por tarjetas de crédito o por cuentas bancarias, ya se dio cuenta, se mide por animalitos. La historia entonces nos recuerda aquí que los conflictos son inevitables. Y mientras más dinero hay de por medio, más inevitables. Tío y sobrino han acumulado una gran riqueza y ahora sus pastores están peleando por ella. El verso 8 define claramente cómo se resuelven estos conflictos, entendiendo que somos hermanos. Observa ahí el verso 8. Así que Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya problemas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Observa que no es Lot quien está iniciando la conversación. ¿Quién es? Abraham, el hombre de fe, el hombre que ha adorado a Dios,
el hombre que se ha arrepentido delante de Dios, el hombre que entiende cómo las cosas están sucediendo. Abraham no se presenta en este lugar de una manera egocéntrica, sino que ahora está cediendo sus derechos y de hecho le está dando preferencia a su sobrino. Observa que Abraham, a pesar de que sabe que Dios lo va a bendecir, no le dice, como yo soy el bendito de Dios, yo voy a escoger primero. ¿Ven eso? Le dice a Lot, escoge tú. Escoge tú. Abraham está demostrando aquí su fe en Dios y su considerable generosidad al darle a Lot la primera opción de la elección de la tierra. Vean cómo Dios sigue capacitando a su siervo, a pesar de que todo señalaba lo contrario. Nosotros tenemos un montón de dichos en México para esto, ¿no? El que pega primero pega dos veces, el que escoge primero, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, como quieran ponerlo. Bueno, pues en vez de Abraham decir, yo voy a pegar primero, yo voy a repartir para entonces yo escoger la mejor parte, Abraham le dice, sobrino, escoge tú. ¿Ven esa generosidad? ¿Ven esa fe? Yo creo que el verso 9 nos ayuda a pensar que Abraham está firme en su fe y confiado en la soberanía de Dios. Dios ha dicho, te voy a bendecir. Qué increíble. Cuando Dios ha dado su palabra a Abraham de que lo va a bendecir, Abraham la cree. La cree con tanta seguridad que él no está en conflicto aquí si su sobrino va a escoger con lo que visualmente parece ser el mejor prado, parece ser el mejor río, parece ser la mejor tierra para sembrar. De hecho, Abraham propone, escoge donde quieras vivir y yo iré en dirección contraria, confiando en el Señor a cabalidad y poniendo su vida en las manos del Señor. Mira, hermano, aquí es donde podemos poner o encontrar una gran lección en cuanto a las posesiones económicas y cómo esas posesiones económicas pueden servir para dar gloria a Dios. A veces es fácil decir, confío en Cristo como mi Salvador. Y la gente lo dice y se le llena la boca, Cristo es mi Salvador. Pero qué difícil es confiar que Cristo es tu proveedor. Entonces Abraham realmente está llegando al punto. Ya ha sido bendecido por el Señor. Ya tiene una promesa. El Señor le ha venido demostrando, a pesar de su pecado, que lo va a bendecir. ¿Por qué dudar en un momento como el que están enfrentando aquí la palabra que Dios le ha dado? Así que lo que yo quisiera introducir aquí es, o lo que quisiera destacar, es lo importante de tomar decisiones sabias en la vida. Cuando tú lees el pasaje, aparentemente Lot escogió la mejor parte. De acuerdo a la vista, Lot está escogiendo la mejor parte. De acuerdo a lo que él consideró, él está escogiendo la mejor tierra. Entonces, ambos se separaron el uno del otro. Pero más tarde vamos a entender que Lot decidió imprudentemente y lo va a pagar muy caro. Lo va a pagar con mucha aflicción y con muchas angustias en el futuro. Este es un recordatorio de que las malas decisiones del hoy tienen la capacidad de hipotecar nuestro destino en el Señor. Las malas decisiones tienen la capacidad de hipotecar nuestro crecimiento espiritual o nuestro crecimiento en la obra del Señor. Decisiones son importantes en la Biblia. Hay puntos, hay momentos cruciales donde Dios llamó a sus siervos o donde Dios convocó a sus siervos
Y ellos tuvieron que tomar una decisión firme y clara en un momento específico, como seguir a Cristo, en el caso de los apóstoles que recibieron un llamado directo del Señor. ¿Se acuerdan de Mateo? Está en el banco de los impuestos y el Señor simplemente le dice, sígueme. Una decisión. ¿Le sigo o no le sigo? Como el par de pescadores que están remendando sus redes con sus padres y entonces Jesús les dice, dejen las redes y síganme. O lo vemos con Elías, lo vemos con Eliseo, lo vemos con los profetas, o lo vemos con Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9. Vean cómo es que hay decisiones claras, firmes en la vida, como seguir a Cristo, servir a Cristo. O vean cómo hay decisiones como el matrimonio. Y luego, cuando ya te casaste, la permanencia en el pacto matrimonial. O vean que decides cómo vas a criar a tus hijos. Si los vas a amonestar y los vas a exhortar en la amonestación del Señor o no lo vas a hacer. Si los vas a educar en el hogar o los vas a mandar a la escuela pública. El modelo de familia que vas a dar a tus descendientes. O cuando venimos a Cristo, si vamos a servir discipulando a otros. ¿Cómo vas a discipular a otros? ¿Cómo vas a evangelizar a otros? ¿O cómo vas a tratar con las piedras de tropiezo en tu vida? Todas son decisiones. La vida se edifica o se construye por decisiones. Una mala decisión hoy va a tener un efecto mañana. Así que Lot tomó la tierra que parecía ser la tierra más fértil en el valle del Jordán. También estaba cerca de Sodoma y Gomorra. Observemos cómo en el entorno humano o cómo el entorno humano no es la causa del pecado. Eso lo vamos a ver nuevamente en Génesis 19. Eso nos recuerda que el Edén era un ambiente ideal y allí se origina el pecado. Y luego el pecado abundó en el rico territorio que Lot escogió. No es el ambiente lo que la gente le pone un peso al ambiente increíble. No es el ambiente. El Edén era el ambiente pleno y claro, perfecto. Era el cielo en la tierra. Posiblemente Lot encontró en ese lugar o observó en ese lugar la seguridad que él había visto en Egipto, sin peligro político. Pero lo que no pudo observar era el grave peligro por el pecado de aquel lugar. ¿Con cuánta frecuencia las personas colocan el bienestar económico, el bienestar social, el bienestar relacional por encima del bienestar espiritual de sus familias? Y eso fue lo que le pasó a Lot. Él dijo, en esta tierra seré un poco más rico, en esta tierra fructificaré un poco más. Eso me hizo pensar que muchas familias en nuestro día, al mudarse a una área para aprovechar una oferta de trabajo lucrativa, no consideran el clima espiritual al que llevarán a sus familias, a sus hijos, a su esposa. No consideran la calidad de las iglesias o el entorno moral del vecindario. Si todo esto va a contribuir positivamente a la salud de sus familias o no lo harán. Luego, después de vivir en un desierto espiritual durante unos 20 años, estos hombres ven cómo sus familias se deterioran espiritualmente, a pesar de que ellos prosperaron materialmente. Lo voy a volver a decir. Al tomar una decisión de esta índole, podemos llevar a los nuestros a un desierto espiritual durante unos 20 años, para entonces darnos cuenta de cómo nuestra familia se deterioró espiritualmente
mientras prosperamos materialmente. Entonces aquí está el engaño del mensaje de la prosperidad. El mensaje de la prosperidad dice, si tú tienes mucho, significa que eres bendecido. Lot lo tuvo todo. Y finalmente perdió a su esposa, y finalmente sus hijas, y lo que estaba pasando en la ciudad tuvo una afectación sobre ellos, espiritualmente hablando. Yo he visto moverse a mucha gente de esta iglesia o de otras iglesias, o amigos que he conocido con el paso del año, o gente con la que me he relacionado con el paso del año. He visto moverse a mucha gente y curiosamente, muy poca gente antes de moverse ha indagado a qué iglesia irán en esta ciudad. ¿A qué iglesia irán en esta nueva ciudad donde me están ofreciendo la oferta que ninguna persona puede dejar de ir cuando se mueve? Porque cuando regularmente ponemos en competencia lo material con lo espiritual, nos gana la carne y lo que gana es lo material, no lo espiritual. Entonces, eso determina, como dije aquí, que posiblemente vas a deteriorarte espiritualmente, aunque vas a terminar con una cartera inflada y con una cuenta bastante próspera, pero habrás perdido tu familia, como fue el caso de Lot. Así que esta es la triste historia de Lot y su familia. Esta historia se ha repetido en la vida de millones de familias al día de hoy. El hombre de nuestros días sigue el mal ejemplo de Lot. Sigue escogiendo para sí siempre lo que ve mejor. Sigue escogiendo para sí siempre lo que cree que va, de lo que va a obtener mayores ganancias y ventajas. Mira la sabiduría de Proverbios 30, versos 7 al 9. 2 cosas te he pedido. No me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Eso es lo primero, aleja de mí las mentiras y las palabras engañosas. Segundo que va a pedir, no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan. Increíble la sabiduría del proverbio. Bueno, Lot no entendía claramente este proverbio porque no lo había leído, no estaba escrito, pero tampoco lo entendía porque se nos habla de un Abraham adorando, se nos habla de un Abraham viniendo a la presencia de Dios buscando arrepentimiento. De Lot no. Curiosamente usted va a ver otra pareja en el Pentateuco, va a ver la pareja de Moisés y de Josué. Me refiero a un par de hombres acercándose a la presencia de Dios, y ustedes van a encontrar que cuando Moisés entraba a la tienda de reunión y después salía, la Biblia nos va a decir que Josué se quedaba allí. ¿Lo ven? No se nos dice aquí de Lot que después de que Abraham ministraba, entonces Lot seguía ministrando al Señor. Entonces realmente no había sentido espiritual, no había un efecto hacia ello. En cambio, Abraham es un modelo de hacer la voluntad de Dios antes que ganar lo que es temporal. Es un modelo de saber esperar la obtención de tierras en los términos de Dios y no en los términos del hombre. Una mala decisión puede llevarnos a la perversión. Una mala decisión puede llevarnos a maldad sin freno y a exponernos no solo a nosotros, sino a toda nuestra familia. Bueno, ¿y de dónde sacó eso? Génesis 19. La maldad de Sodoma y de Gomorra es la respuesta a la ambición y a la codicia de Lot en este pasaje. La decisión de Lot de Génesis capítulo 13 va a tener su fruto en Génesis capítulo 19. Porque una decisión imprudente y no buscando agradar al Señor nunca va a ser respaldada por el Señor. Vean el verso 14.
Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos. Observa que Lot alzó sus ojos. Observa que Lot escogió la tierra, pero ahora Dios va a hablar. Ya Lot escogió. Ya Lot creyó escoger la mejor parte. Alza los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. ¿Puedes ver eso? ¿Puedes ver la diferencia? Primero es Lot alzando su vista, primero es Lot escogiendo, es Lot escogiendo en su carne. Nuestra carne siempre va a escoger lo que creemos que es lo más bueno, lo más rico. Verso 18. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. ¿Otra vez? ¿Pueden ver eso? Otra vez Abraham está edificando un altar al Señor. En estos últimos versículos, Jehová recuerda a Abraham la promesa del pacto inicial, revelada antes de que moviera a su familia a Canaán. Dios nuevamente le está mostrando su aprobación por lo que había hecho y para compensarlo por lo que había abandonado. Sin embargo, lo primero que Dios hace con su siervo es ratificarle su promesa de bendecirlo. Abraham, no importa que Lot haya escogido la mejor parte a la vista. No importa que Lot haya sido ventajoso contigo. No importa que él haya escogido con la mentalidad de que el que pega primero pega dos veces. No lo importa, Abraham. Yo he prometido bendecirte y de hecho lo voy a hacer. Hermanos, esta es una manera tan clara de ver la soberanía de Dios, de ver la providencia de Dios. Abraham sería el padre de un gran número de hijos, mayor que el número de partículas de polvo en la tierra. Esta extraordinaria promesa debe haber sido un verdadero desafío de fe, especialmente para un anciano que en ese día no tenía un solo hijo. En un sentido muy real, Abraham estaba solo en la tierra, vivía lejos de su familia extendida, no tenía ni una sola iglesia a la cual asistir, no tenía ni un solo creyente con quien adorar. Aquí había un hombre solitario en la tierra, caminando en relación con el Dios vivo, el creador del cielo y de la tierra, y él mientras está caminando, está aprendiendo o entendiendo qué es lo que Dios está demandando claramente de él. Entonces, cuando Abraham está en ese punto, proclama que ese territorio es de Jehová. Su Dios lo protegerá y su Dios lo ayudará. Y por eso Abraham va a dedicar o va a dar toda su lealtad a este Dios. Quiero que observes algo. La promesa que Dios está ratificando en este punto. Un día la familia de Abraham cubrirá la tierra, heredará una tierra tan lejos como el ojo puede ver, una tierra sin límites en la tierra. Esa gran promesa finalmente se realizará en la época presente, donde millones, si no miles de millones de personas
han heredado la fe de Abraham y son contados como su descendencia a través de Cristo Jesús, como el verdadero heredero de esta promesa. Pero años más tarde, Dios mismo va a advertir a la descendencia de Abraham que si ellos se apartan de él, entonces ellos van a perder la buena tierra que les había dado. Obsérvenlo en Deuteronomio 28:63. Y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en ustedes para prosperarlos y multiplicarlos, así el Señor se deleitará en ustedes para hacerlos perecer y destruirlos, y serán arrancados de la tierra en la cual están por poseerla. Le ha prometido a Abraham que les dará la tierra. Sin embargo, ahora está marcándole a sus descendientes, necesitan obedecerme. Necesitan ser como Abraham, necesitan buscarme como Abraham me buscó. Luego vean en Deuteronomio 30, verso 17 y 18. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo les declaro hoy que ciertamente perecerán. No prolongarán sus días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Bueno, tú dices, Abraham tiene una gran promesa. El pueblo, los descendientes de él, ahora están caminando, están cerca de entrar en la posesión de esta tierra, pero ahora viene la advertencia de Dios, y la advertencia se da por una razón. Ellos han estado tomando decisiones mientras han venido caminando en el desierto. Han sido incrédulos, han sido murmuradores, han sido críticos de Moisés, han hecho un montón de cosas. Si tú quieres ver una congregación pecaminosa, ve a Israel en el desierto, ve a Israel mientras está peregrinando. Se quejaban de las cebollas y de los ajos cuando estaban en Egipto, salen de Egipto y ahora se quejan del maná y de las codornices. Y si hamburguesas les hubieran dado, también se hubieran quejado de las hamburguesas. No estaban conformes con nada. Pero esa es una buena descripción de nosotros también, que tantas veces tenemos tanto que Dios nos está dando, pero no estamos conformes con Dios. Somos de hecho una máquina increíble de falta de contentamiento. Así que de nuevo Abraham va a terminar edificando un altar de gratitud para el Señor. De nuevo está adorando al Señor. Eso es un maravilloso ejemplo de temor y reverencia por Dios. Después de que Dios le ha dicho, no te preocupes, yo te voy a bendecir, no importa la tierra que tu sobrino eligió, yo te voy a bendecir, yo voy a ratificar mi pacto sobre ti. Y entonces la respuesta de Abraham es, quiero adorarte, quiero crecer en temor y en reverencia delante de ti y de tu presencia. Déjame cerrar el capítulo. Lo que elegimos hoy va a tener repercusiones futuras significativas. Significativas. No hay una sola elección en el hoy que no tendrá una repercusión en tu mañana, de forma personal. Pero si eso lo trasladas al matrimonio o lo trasladas a la crianza de los hijos, no existe una sola decisión que un padre o una madre van a tomar hoy que no van a tener una repercusión el día de mañana. Eliges sembrar en el pecado, cosecharás en el pecado. Eliges cultivar piedad, serás bendecido. Cultivas conocimiento y temor del Señor, tu voz será usada el día de mañana para bendecir a muchos.
Eso cuadra muy bien con lo que Pablo dice en Gálatas 6, cuando está hablando de la siembra de la ley y la cosecha. Él dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar, va a cosechar. Entonces Dios no puede ser burlado. La separación de Lot de su tío Abraham representa para él realmente la separación de la bendición. Dios le había dicho a Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Lot dio la espalda a su tío, ignorando los peligros que sería para él estar en medio de la comunidad de Sodoma y Gomorra. Escribió Calvino acerca de Lot. Cuando Lot pensó que vivía en el cielo, realmente se hundía casi hasta el infierno. Y eso es una realidad. Hay mucha gente que al tomar una decisión cree que está eligiendo por el cielo. Lo que no sabe es que el día de mañana el calor estará muy cerca de sus pies. Entonces, hermanos, creo que la vida de Lot en este pasaje nos debe desafiar, nos debe retar a no tomar decisiones imprudentes. Decisiones imprudentes nos van a llevar muy lejos del Señor, muy lejos de la bendición del Señor, muy lejos del bien del Señor. ¿Cómo nos enseña este pasaje a caminar con Dios? 4 cosas. Número 1, las riquezas pueden ser una trampa importante para aquellos que están tentados a confiar en sus riquezas en lugar de confiar en el Dios vivo. Los hombres y mujeres contemporáneas ven poco la necesidad de presentarse a Dios con sacrificios de alabanza y con su acto de dar el primer día de la semana. La razón por la que fallamos en eso es porque tenemos poca necesidad de Dios. Tienen riqueza mucho más allá de lo que se necesita para sobrevivir. Si en algún momento comenzamos a poner nuestra comodidad material y nuestra riqueza por delante de adorar a Dios, entonces necesitas arrepentirte de ello. Como Pablo le dice a Timoteo, principio de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿qué haces si tú identificas que estás amando el dinero? Te arrepientes y vuelves a Dios, tal y como Abraham lo está haciendo en este pasaje. Número 2, este pasaje proporciona una base para la institución de la propiedad privada. Vean en general que las familias no deberían compartir propiedades. ¿Cuál es la razón? Posiblemente un día llegues a la misma riña a la que Lot y Abraham llegaron aquí. No es sabio. No es sabio. Dios llama a cada hombre y a su familia a tomar dominio sobre alguna área de esta tierra. Ese dominio puede ser tu casa, puede ser tu negocio, puede ser tu casa en renta, puede ser tu terreno baldío, puede ser tu casa a las afueras de la ciudad o tu casa adentro. Pero Dios va a bendecirte a ti como individuo. Yo sé que eso va tan opuesto y tan contrario a nuestra cultura latina, ¿no? Compramos un terreno de 50%, en una esquina vive la suegra, en la otra esquina vive el hijo. A mí pónganme la casa más lejos de mi suegra. Pero comenzamos a hacer esas cosas y ya allí entramos en un problemita. El problemita es que cuando Dios bendice individuos. Bendice individuos. El problema de Lot y de Abraham en este pasaje se suscitó por una decisión no sabia. Hermanos, ¿cuántas historias usted y yo hemos conocido de cristianos y de no cristianos peleándose por una casa, por un carro, por una herencia? No es sabio. No es sabio. No es sabio. Aún usted como padre cristiano
es sabio que a un buen momento, si usted tiene algo, ponga por escrito a cómo lo va a repartir. Evite un problema futuro. Necesitamos usar la sabiduría de las Escrituras de forma consistente y real en este pasaje. Entonces, observen cómo es que Dios llama a cada hombre y a su familia a tomar dominio sobre alguna área: casa, tierra de cultivo, negocio, comercio e incluso el ministerio. Saber qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Si Dios espera que cada uno de nosotros posea nuestra propia tierra, tenga sus propias herramientas, entonces tiene sentido que creamos en la institución de la propiedad privada. Número 3, Abraham proporciona un ejemplo de desinterés y a la vez de generosidad. Verdaderamente Abraham cumple esta sentencia del Evangelio, que es más bendecido dar que recibir. Y nadie jamás logró la felicidad viviendo una vida de codicia egoísta. Nadie. Número 4, no siempre es fácil creer en las promesas de Dios. A veces miramos las circunstancias desafiantes que nos ponen a prueba y no podemos ver cómo Dios va a convertir esa tan mala situación en algo bueno, tal como lo promete en Romanos 8:28. Pero de nuevo Abraham nos sirve como ejemplo, ya que confió en Dios durante décadas. Por lo tanto, sigamos confiando en Dios. No desistas. Él probará nuestra fe y nuestra capacidad de esperar en Él a lo largo de los años. Estas son siempre experiencias que hacen crecer la fe, aunque puede no parecer que Dios intervendrá o puede intervenir. Debemos siempre creer que Dios será fiel a su palabra y que Él es lo suficientemente poderoso y sabio para cumplir cada una de sus promesas. Así que claramente este capítulo contiene para nosotros tanta sabiduría al pensar que Abraham, de regreso a Canaán, hizo lo que todos nosotros debemos hacer cuando fallamos a Dios: arrepentirnos. Segundo, si Dios te ha dicho que te va a bendecir, o si Dios te ha dado promesa por medio de su palabra de algo en tu vida, necesitas creerlo, aunque las circunstancias y las situaciones alrededor digan lo contrario. Dios es soberano para bendecir y eso lo entendemos. Las bendiciones de Dios no son parejas en el sentido de que todos van a tener lo mismo o todos van a estar en la misma situación o en la misma condición. Pero ese Dios que bendice y que cuida de nosotros y que nos respalda y que nos provee y que cuida de nosotros cuando más lo necesitamos, siempre va a estar allí. Esa forma de bendición puede a veces traducirse como recibiendo, pero esa forma de bendición puede a veces traducirse como dando. Por lo tanto, yo creo que Abraham es un buen modelo de eso. Abraham está recibiendo de parte de Dios. Abraham está dando, está siendo generoso con su sobrino, aunque eso aparentemente significa o lo puede llevar a pensar que él mismo va a perder. Y finalmente, yo creo que Lot nos recuerda que todos nosotros en algún momento de nuestra vida podemos tomar decisiones incorrectas, imprudentes, no sabias, no guiadas por nadie, guiadas por nuestras vísceras, por nuestra carne, por las circunstancias o por la situación en la que nos encontramos. Y lamentablemente esas decisiones un buen día tendrán resultado. A veces los resultados llegan rápido. A veces los resultados tardan décadas.
y a veces los resultados tardan generaciones. Pero yo simplemente quiero terminar con las palabras de Pablo. Dios no va a ser burlado realmente. Y tarde que temprano vamos a cosechar conforme hemos sembrado. Oremos. Señor, te quiero dar gracias esta tarde, esta noche, por tu palabra. Señor, que temamos y que temblemos delante de ti cuando nos damos cuenta que posiblemente Lot alzó su vista, vio este territorio virgen o floreciente para la agricultura, o pensó que en él tendría gran beneficio económico, sin saber que a la vuelta de los años realmente en él tendría muerte, tendría pecado y más perversión y más alejamiento de ti. Señor, tú tienes tanta misericordia de nosotros que nos adviertes por medio de tu palabra. Así que yo quisiera rogarte que tu Espíritu Santo nos asista, nos ayude, venga a nosotros para que podamos verdaderamente encontrar en ti, por ti y a través de ti lo que nuestras almas y lo que nuestras vidas realmente necesitan. Señor, yo pido tu ayuda en ese momento. Yo pido tu gracia en ese momento, viniendo a nosotros, abundando en nosotros, saturando nuestras vidas. Por favor, Señor, ven a nosotros y danos favor y gracia para tomar en el futuro decisiones correctas, decisiones prudentes, decisiones que te glorifiquen a ti. Líbranos de tomar decisiones donde tú no eres glorificado. Líbranos de tomar decisiones donde la imprudencia nos puede llevar a no hacer cosas sabias y que no van a honrar tu nombre. Así que yo te pido que nos des esa mentalidad y ese deseo de poder honrarte a ti en todas las cosas y adorarte a ti en todas las cosas. Pedimos esto en tu nombre y te damos gracias, Señor. Amén y amén.